brevemente lo que es la definición de la geometría. A ver, esperemos. El grupo está conformado, vamos a presentar brevemente la planificación. El grupo está conformado por los integrantes. La Inga, Miss Kelly Ramirez, Miss Verónica Vega, Miss Portocarrero Jessica, Miss Wendy Saquistela, Miss Melma Pazmiño y Miss Maricela Yauri. Bueno, el tema se trata de la definición de la geometría. La geometría, la geometría básica es la educación que se refiere al estudio de las formas, tamaños, posiciones, relativos y de las figuras y las propiedades de un espacio. Es una rama fundamental en las matemáticas que introduce a los estudiantes en un concepto clave como los puntos, líneas, ángulos, figuras planas, como los triángulos, cuadrados, círculos, y figuras tridimensionales, como los cubos y las esferas. En los niveles educativos iniciales, la enseñanza de la geometría básica se enfoca en el reconocimiento de las clasificaciones de las figuras geométricas y las composiciones de las relaciones y de un espacio desarrollado. El razonamiento lógico también está abordando conceptos como la simetría, las proporciones, el cálculo, los perímetros y la área, el volumen y diferentes figuras. En el conocimiento de la geometría nos sirve para estudiar los avances matemáticos y otras disciplinas fomentadas y habilidades. Le doy la palabra a mi compañera Verónica Vega. Bueno, yo les voy a hablar de la importancia de la geometría dentro de la vida cotidiana. La geometría puede tener múltiples aspectos en la vida cotidiana, como en actividades simples como decorar el hogar, hacer trabajos de jardinería, hacer planificación de espacios. Entonces, la geometría nos ayuda a tomar decisiones de formas, tamaños, disposiciones de cómo nosotros queremos decorar nuestro espacio. Si hablamos en el ámbito laboral, la geometría nos ayuda, por ejemplo, en la arquitectura. Es muy importante porque utilizan los principios geométricos para garantizar la estabilidad y la estética de los edificios, de las casas. En diseño gráfico, la geometría ayuda a crear composiciones visuales equilibradas y atractivas, que todo sea simétrico, que esté en proporción y que la perspectiva pues sean conceptos geométricos. Tenemos en lo que es la computación, en este ámbito, la geometría se utiliza en los gráficos dentro de la computadora, como por ejemplo modelos de 3D y animación o algoritmos geométricos que también son utilizados para el desarrollo de muchos softwares o videojuegos. En las ciencias naturales, la geometría aplica en distintas disciplinas científicas, como tenemos la biología, la física, que nos ayuda a describir formas y patrones en la naturaleza, así como también nos ayuda para analizar los fenómenos físicos. Entonces, la geometría simplemente está en toda nuestra vida cotidiana. Sí, le doy la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a dar la definición de triángulo. El triángulo en la geometría comúnmente, también llamado trígono o trigonoide, al polígono de 3 lados. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices de triángulo. Todos los triángulos normalmente tienen 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos interiores. Su nombre específico es en realidad trígono, y aunque comúnmente nosotros le llamamos como triángulos, forma que se ha extendido y es como la mayoría de personas lo conocemos. A continuación, mi compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeras. Yo les voy a hablar sobre los tipos de triángulos por sus ángulos. Entonces tenemos al triángulo acutángulo, que es un triángulo en el que todos sus ángulos son agudos, es decir, cada ángulo mide menos de 90 grados.
Las características son que la suma de los ángulos en cualquier triángulo siempre es de 180 grados, así que en un triángulo acutángulo cada ángulo debe ser menor a 90 grados para que se cumpla esta condición. Tenemos el triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide exactamente 90 grados. Los otros dos ángulos es un triángulo rectángulo que deben ser agudos, ya que la suma total de los ángulos debe ser de 180 grados. Además, es un triángulo rectángulo. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. También tenemos el triángulo obtusángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados. A continuación, mi compañero. Por la medida de los ángulos interiores. La clasificación de los triángulos según sus lados son triángulo equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero es cuando los tres lados son congruentes, es decir, las medidas de sus tres lados son iguales. El triángulo isósceles es un triángulo que cuando las medidas de dos de sus lados son iguales, es decir, dos lados son congruentes. El triángulo escaleno es un triángulo que cuando las medidas de los lados son diferentes entre sí, es decir, no tienen congruentes. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Ahorita vamos a seguir con un clase de nuestra, de acuerdo de las tres maneras, las dos clasificaciones que tenemos. Ahí tenemos algunos triángulos en la plataforma GeoGebra para utilizar. Ahorita les voy a enviar un link a todos en nuestra chat, ¿ok? Por favor, para que se pueden ingresar. Ahorita vamos a empezar con el aspecto de cómo podemos crear con GeoGebra. La plataforma GeoGebra es una plataforma súper interesante que tiene muchos métodos. Es un medio de aprendizaje que nos da oportunidad de enseñar geometría en una manera muy didáctica, muy interesante, como un juego para atraer los estudiantes. Ahí vamos a abrir la funcionalidad de las herramientas básicos, a las palabras para editar imágenes, medidores, measure, para hacer medición de ángulo, medición de distancia y el área, para transformar los triángulos a lo que queremos, para hacer construcción de nuevos ángulos, las líneas, círculos. Hay muchas herramientas de funcionalidad en la plataforma GeoGebra. Ahí estamos enfocados en triángulos. Podemos formar triángulos. Primeramente, vamos a hablar en las maneras de formar un triángulo. Vamos a de ahí mostrar todos los tipos de triángulos que tenemos. ¿Cómo vamos a hacer? Primeramente, lo que tenemos que hacer es buscar polígonos. Ahí damos clic. Queremos formar un triángulo, esa es la idea. Vamos a empezar de cualquier punto que queremos. Porque ya tenemos, de clic tenemos polígono. Vamos a empezar a hacer los tres lados de triángulos que queremos hacer. Este es primero. Y segundo por acá, vamos a tercera y la cuarta. A lo que tenemos los ángulos que queremos, vamos a empezar de ahí. Si queremos las partes de los ángulos o la distancia entre dos puntos. Ahí queremos ángulo primero. Vamos a dar de clic en ángulo. En inglés es ángulo. Si queremos solo este ángulo de acá, este ángulo, significa que de este punto hasta este punto, como nos han dicho que un triángulo tiene una suma de 180,
Si sumamos todos los ángulos, tiene 180. Ahí vamos a poner la primera por acá. Ya tenemos todo. Si hacemos una suma de 98.3 con 45 y con esta 35 con 86, todo tenemos una suma de 180. Ahí queremos diferentes tipos de ángulos. Por ejemplo, queremos los ángulos que nos han dicho antes por nuestros profesores. Por acá, primeramente vamos a hacer un momento, vamos a hacer un ángulo del, por favor, Miss, ¿no está? Ok. El ángulo, se llama un ángulo de, ok. Vamos a hacer primeramente un ángulo de 90 grados. Eso se llama rectángulo. Eso sí podemos crear fácilmente. Y si queremos un obtuso ángulo, hacen acuerdos que un rectángulo de triángulo tiene 90 grados. Ahí ya tenemos nuestra 90 grados. Un obtuso ángulo tiene ángulo más de 90. Es como decir 100 grados, ¿no? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Es poner, ok, esto tenemos 90 ya, queremos que es más, así ya tenemos un ángulo más que 90, casi más de 100. Este es otro tipo de ángulo que tenemos. Y por fin, tenemos un ángulo que ningún, a ver, ok, la tercera forma de ángulo que tenemos. Ok, ajá, eso es el rectángulo. Ahí tenemos obtus ángulo, que los ángulos está obtuso, ¿no? Pero ahí tenemos todos los ángulos agudos. Son así, están así. Esos son los tres tipos de ángulos que tenemos, así podemos hacer. Ahorita vamos a crear otro triángulo para ver cómo podemos trabajar con los lados, con por sus lados, no sus ángulos ahorita. Ahorita vamos a crear otro triángulo, entonces vamos a volver al polígono, ¿ok? Ahí vamos a crear abajo otro ángulo, otro triángulo, como hemos hecho antes. Segundo parte, tercera y la cuarta. Como que ahorita estamos hablando sobre la longitud. Ahí vamos a dar clic en CM. Ok, CM. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Como que queremos la distancia entre un punto y otro. De clic en cada uno. Ya tenemos longitud, eso es 4 centímetros. Ahí tenemos 5 centímetros. Y en eso tenemos 7 centímetros. Ahí podemos ver la longitud. Y lo que tenemos que hacer ahorita es cómo podemos hacer que todo tiene lo mismo distancia. Esto es un equilátero, ¿no? Entonces queremos que todo tiene como 5 o 7 o 4 iguales. Vamos a hacer así. Vamos a volver al punto. Vamos a tocar el punto para que podamos coger las partes. Y empezamos haciendo ajustes. Aquí es como 4. Ok, 5 por acá. Entonces vamos a hacerlo como es para que es 5. Todo. Ok, básicamente, más o menos.
Esto ya es más de 5. Estoy 5 ahorita. Entonces, básicamente, ya hemos podido hacer que todo tiene mismo longitud, más o menos. Obviamente, si tenemos una tarea, vamos a tener que hacerlo, pero por tiempo tenemos que quedarlo así. Y de ahí vamos a hacer un otro que es isósceles. En los isósceles, dos de los ángulos son lo mismo. Eso es lo más fácil de hacer porque fácilmente podemos hacer que dos partes tienen lo mismo. Ahí tenemos igualmente isósceles que tienen dos lados que tienen lo mismo longitud, distancia. Y la tercera es escaleno, que ninguna de los ángulos es lo mismo. Ahí podemos tener, esto tiene 3.2, 4.8. Vamos a hacerlo así para que uno tiene 5. Eso tiene 5, eso 4 y eso tiene 3 por acá. Eso tiene 3. Eso es lo que se llama escaleno. Ahí podemos que hacer muchas cosas, disfrutamos. Miss Uyaori, usted puede ingresar tal vez a la plataforma con el link. No ¿Para estoy qué en el puede hacer computador. uno? El link, voy a enviar el link a usted ahorita. Está en el chat de WhatsApp. Con su celular también usted puede hacerlo. A ver, es muy divertido. A ver, mientras que está ingresando Miss Uyauri, vamos a estar viendo los triángulos ya hecho. Por acá tenemos un triángulo. Tal vez alguien nos puede indicar este triángulo cuál es el nombre por los lados, ¿no? Pero cuál es el nombre de este triángulo más o menos. ¿Nos puede ayudar? Creo que esto es un isósceles. Ok, casi es lo mismo. Y vamos a seguir con el segundo. Esto tiene dos lados iguales. Tal vez nos puede ayudar con el nombre de este. Creo que la primera es equilátero, porque tiene tres lados iguales, perdón. Y esto es isósceles porque tiene dos lados iguales, como No sé podemos desde que ver. tiene dos lados igual. Ajá. Y esto, Se lo aplico, ok, porque no tiene esto, ninguno de sus lados iguales. ajá, gracias, Escaleno, pues porque esos son por los lados. Vamos a empezar a hablar de otro de los ángulos ahorita. Por los ángulos, ok, está abajo. Por los ángulos ahorita. Ok, por los ángulos están arriba, ahí están, perdón. Ok, ok. ¿Qué es esto? Esos son por sus ángulos. Entonces, ¿cuál es este triángulo? ¿Cómo se llama? Es el ángulo, porque tiene uno de sus ángulos es Es mayor a ángulo. 90 grados. Yes. ¿Y esto? Ese es el rectángulo, porque tiene porque son Yes. de 90 grados sus ángulos. Yes, yeah, exactly. And this one, Es el acutángulo, porque tiene, 90 grados.
Por sus ángulos, porque tiene todo agudos, ¿no? Acutángulo. All right. Muchísimas gracias, Miss Marisela Ullauri, por sus intervenciones en aprendizaje del idioma y con todos los compañeros. Ahorita vamos a hacer una conclusión con la compañera, Miss Jessica Portocarrero. Buenas noches con todos. A ver, en conclusión, la geometría es una rama fundamental de la matemática que estudia las propiedades y las relaciones de los puntos, líneas, superficies y sólidos en el espacio, a través de sus conceptos y teoremas. Proporciona herramientas cruciales para entender y describir el mundo físico y abstracto. La geometría no solo proporciona una base sólida para la matemática y la ciencia aplicadas, sino que también cultiva habilidades valiosas en razonamiento y resolución de problemas que son aplicadas en una variedad de contextos. Muchas gracias. Este fue nuestra intervención, por decirlo. Muchísimas gracias con todos por nuestras aportes. Bye bye.